Ley de Ampere. La ley de Ampere explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. Fórmula. La integral de un campo magnético a través de una trayectoria cerrada siempre va a ser igual a μ sub 0 multiplicado por la corriente neta que se encuentra encerrada en nuestra superficie de trayectoria lineal. Ejemplos de aplicación. Medir campo magnético dentro de un solenoide. Medir el campo eléctrico a lo largo de un alambre. El campo magnético dentro de un alambre toroidal. Ejercicios resueltos. Si sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente eléctrica de 12 A y el campo magnético creado en su interior es 0.1 T, ¿de cuántas espiras está compuesto el solenoide? Datos. L igual a 5 centímetros igual a 0.05 metros. I igual a 12 A. B igual a 0.1 T. Mi igual a 1000 igual a 4 pi 10 a 7 metros kg C cuadrada. N igual a... Para determinar el número de espiras basta con aplicar la fórmula del campo magnético generado en el interior de un solenoide y sustituir los valores que conocemos. Una intensidad de 4A circula por un solenoide de 25 centímetros de longitud conformado por 3200 espiras de 5 centímetros de radio. Determinar. A. El campo magnético en el interior del solenoide si este está completamente vacío. B. El campo magnético en el interior del solenoide si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa μr igual a 1150 C, la longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo. Datos. I igual a 4A. L igual a 25 centímetros igual a 0.25. N igual a 3200 espiras. R igual a 5 centímetros igual a 0.05 metros. Aplicando la expresión del campo magnético creado en el interior de un solenoide, obtenemos que B igual a μ por I por N sobre L, donde μ es la permeabilidad magnética del medio que se encuentra en el interior del solenoide. Dado que el material es el vacío, se cumple que μ igual a 1000 igual a 4 pi 10 a 7. Por tanto, sustituyendo los valores que conocemos. Cuestión B. En esta ocasión el solenoide posee en su interior un material distinto del vacío del que conocemos su permeabilidad magnética relativa. En este caso, podemos aplicar la definición de permeabilidad magnética, la cual establece que μ es igual a μr por μ0. Por tanto, si aplicamos esta expresión en la definición del campo magnético creado en el interior de un solenoide. Cuestión C. Si cada espira tiene un radio de 0.05 metros, aplicando la expresión de la longitud de una circunferencia, L igual a 2 pi r, podemos calcular cuánto alambre se necesita para construir una espira. Por tanto, para 3200 espiras se utilizarán 992 metros. Campo magnético.
Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, muchas cargas en movimiento. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les dice polo positivo y polo negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas eléctricas como un electrón, no existen cargas magnéticas que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos. Como consecuencia, las líneas del campo magnético son siempre cerradas, como en el caso del imán, salen del polo norte y llegan al polo sur. Fórmula. Cuando una carga penetra en un campo magnético, B, con una velocidad v, esta se ve sometida a una fuerza, F. Ejemplos de aplicación: timbres, trenes de suspensión magnética, los transformadores eléctricos, motores eléctricos, los dinamos, el teléfono, hornos microondas, imágenes por resonancia magnética, etc. Ejercicios resueltos. Un protón penetra perpendicularmente en un campo magnético de 5 teslas con una velocidad de 2 por 106 metros por segundo. Calcula A, el radio, el período y la frecuencia. B, lo mismo suponiendo que fuese un electrón. Datos: Qp igual a 1.6 por 10 a 19 coulombios, MP igual a 1.67 por 10 a 27 kilogramos, QE igual a 1.6 por 10 a 19 coulombios. M igual a 9.1 por 10 a 31 kilogramos. Inciso A. Hacer la demostración de una fórmula a partir de la original, entonces queda R igual a M por V sobre Q por V. Entonces sustituimos los datos y el radio queda como 4.175 por 10 a la menos 3 metros. Para calcular el periodo tenemos la fórmula 2pi por radio sobre V. Entonces solo sustituimos datos y nos da 13.12 por 10 a la menos 9 segundos. La frecuencia es 1 entre el periodo, entonces 1 entre nuestro resultado anterior da 7.62 por 10 a la 7 hercios. Se demuestra la fórmula nueva a través de la original y despejamos R. Inciso B. Utilizando las mismas fórmulas pero con los datos de este inciso solo sustituimos y nos da un radio de 2,275 a la menos 6 metros, un periodo de 7,15 por 10 a la menos 12 segundos y una frecuencia de 1.4 por 10 a la 11 hercios. Flujo magnético. El flujo magnético es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Es una herramienta útil para describir los efectos de la fuerza magnética en algún objeto que ocupa un área dada. La medición del campo magnético está atada al área particular de elección. Podemos escoger como queramos el tamaño del área y su orientación relativa al campo magnético. Fórmula. Para campos uniformes y superficies planas, si llamamos B al vector campo magnético y S al vector área de la superficie evaluada. El flujo que pasa a través de dicha área es simplemente el producto escalar del valor absoluto de ambos vectores. Si llamamos V al ángulo entre los dos vectores, podemos desarrollar la expresión como
vectores normales a una superficie dada. Generalizando aún más, podemos tener en cuenta una superficie irregular atravesada por un campo magnético heterogéneo. De esta manera, tenemos que considerar cada diferencial de área. Ejemplos de aplicación. Los motores eléctricos y los generadores aplican la ley de Faraday a espiras que rotan en un campo magnético. En este ejemplo, el flujo cambia a medida que la espira rota. La descripción del flujo magnético le permite a los ingenieros calcular fácilmente el voltaje generado por un generador eléctrico incluso cuando el campo magnético es complicado. Ejercicios resueltos. Al analizar la ecuación para el flujo magnético que pasa a través de una superficie, podemos ver que el área y el campo permanecen iguales, el único factor restante es el ángulo. En este caso, el diagrama muestra el ángulo entre la normal al campo magnético y la superficie azul. Este es el mismo que el ángulo entre el campo magnético y el vector normal a la superficie azul. Así, como coseno de 25 grados, el flujo magnético que pasa a través del área inclinada es alrededor de 9% menor que el que pasa a través del área normal al campo. Circuito de Ampère. El campo magnético en el espacio alrededor de una corriente eléctrica es proporcional a la corriente eléctrica que constituye su fuente. De la misma forma que el campo eléctrico en el espacio alrededor de una carga es proporcional a esa carga que constituye su fuente. La ley de Ampère establece que para cualquier trayecto de bucle cerrado, la suma de los elementos de longitud multiplicado por el campo magnético en la dirección de esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica encerrada en ese bucle. Efecto motor. Sabemos que de acuerdo con el experimento de Oester, toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor que se encuentra en presencia de otro campo. Interactúa con él, manifestándose tal interacción mediante una fuerza en esta práctica. Observaremos el fenómeno llamado efecto motor, consistente en que un conductor con corriente eléctrico colocado dentro de un campo magnético experimenta la acción 0N de una fuerza. Este fenómeno fue descubierto Michael Faraday en 1821, constituye otro ejemplo de interacción de campos magnéticos. De hecho, la corriente que circula por un conductor es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento y sobre cada una se ejerce una fuerza. La fuerza observada en el alambre sería la resultante de un gran número de pequeñísimas fuerzas actuando sobre las cargas móviles. Entonces el sentido de la fuerza sobre el conductor también puede terminarse con la regla de la mano izquierda, en la que el dedo medio apuntaría en el sentido de la circulación de la corriente eléctrica, que sería el del movimiento de las cargas en movimiento del extremo más al extremo. Para el sentido real de la corriente, la regla se aplicaría con la mano derecha. Un motor eléctrico es un aparato que, basado en el fenómeno anterior, transforma la energía eléctrica que se le suministra en energía mecánica. Un transformador eléctrico básicamente está constituido por una bobina de espiras rectangulares devanadas sobre un rotor de material ferromagnético, el que a su vez va montado sobre un eje que le permite girar libremente.
El rotor se encuentra dentro de un campo magnético que puede ser creado por un imán permanente o por un electroimán alimentando con la misma corriente del embobinado del rotor. Fórmula. Ejemplos de aplicación: licuadoras, taladros, bombas de agua, etc. ¿Podemos saber la dirección de un campo magnético? La dirección del campo magnético se dibuja perpendicular al plano determinado por la corriente rectilínea y el punto. Y el sentido se determina por la regla del sacacorchos o la denominada de la mano derecha. ¿Se podrá generar un campo magnético controlado por el hombre? Sí, pero campos magnéticos débiles, un campo magnético fuerte aún no ha sido controlado. ¿Cómo funciona un electroimán? Un electroimán es un imán cuyo campo magnético se produce mediante el paso de una corriente eléctrica. Esto es un imán accionado por electricidad, como hemos visto. Al pasar la corriente eléctrica por un cable se crea un campo magnético. ¿Qué efectos tiene la corriente eléctrica sobre el campo magnético? La trascendencia de esta relación tan estrecha entre magnetismo y electricidad se pone de manifiesto enumerando las aplicaciones prácticas más sobresalientes del electromagnetismo. Motores eléctricos, generadores de electricidad, transformadores, multitud de dispositivos electromecánicos como relés y contactores son solo varias de sus aplicaciones. ¿Cómo funciona un motor? Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía eléctrica, de combustibles fósiles, etc., en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento.